Miércoles de Metal y Más presenta en esta edición la segunda parte de la historia de la banda Stalag, quienes resultan ser Gulag. Proyecto que continúa con los primeros miembros y que se presume existen miembros adicionales que forman parte de la escena del black metal, miembros que son reconocidos en el escenario del black metal. El nombre Gulag es tomado de los campos de concentración en la antigua Unión Soviética y para la continuación presentan una trilogía, al igual que Stalag. Esta trilogía de los peores campos de concentración en Rusia, que son Vorkuta, Kolyma y Norilsk, vamos a enfocarnos en el primer proyecto, que es Vorkuta. Este proyecto siempre buscan producir material de maneras no convencionales. Utilizan pacientes mentales que siguen en contacto después de la trascendencia de Stalag. Buscan experiencias reales y no actuadas, y se realizan falsas propuestas a instituciones para obtener las voces, diciendo que es para terapia. En Gulag podemos encontrar gritos de pacientes psiquiátricos, víctimas de violación, de lo que es el periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, gritos de exprostitutas, y más adelante se pretende para el segundo álbum, que es Kolyma, hacer un proyecto con niños sordos, el cual abordaremos más adelante. Los miembros, al igual que en Stalag, no permiten que sean tomadas ningún tipo de fotografía o documental para mantener el anonimato. Uno de los miembros, antes de cometer suicidio, hace un dibujo, el cual se muestra a continuación, y dicho dibujo le fue entregado a los miembros restantes de la banda. Esto lo hizo en un estado psicótico, horas antes de cometer suicidio. Su único interés es profundizar en lo más oscuro de las experiencias humanas. En esta segunda trilogía buscan hablar sobre el nihilismo y la misantropía y agregar matices más siniestros. En el portal Vice.com se encuentra una entrevista, la entrevista completa realizada a miembros de Gulag, en donde se habla de Vorkuta. Aquí hay presentes 30 niños y 3 supervisores. Esto se consiguió debido a que uno de los miembros se hizo llamar Luther Foyer, quien es un reconocido compositor, para así escribir las cartas a las instituciones para componer piezas clásicas basadas con los gritos de los pacientes para Vorkuta. Se tuvo que crear una composición falsa con gritos de niños, ya que la institución, antes de autorizar, quiso escuchar los resultados, y se utilizaron niños debido a que ellos no temen gritar, a diferencia de los adultos. Por tanto, dan todo al gritar y lo hacen de manera más pura. Para este álbum se graban gritos, pero solamente hasta antes de romper en llanto los niños. Después de esto se suspende la grabación, que solo se les autorizó por aproximadamente 1 hora. Y llama la atención que uno de los miembros menciona que para esta grabación una de las niñas presentes con las uñas se aferró al suelo hasta sangrar, debido a los resultados tan siniestros. En este álbum se pueden apreciar gritos de exprostitutas y de mujeres violadas, ya que estuvieron largos periodos sufriendo de violencia. Como resultado de las grabaciones, muchos pacientes admiten que ha sido la mejor terapia que han tenido. Liberaron sus miedos, su dolor y su frustración. En la primera cápsula mencioné el caso de que había un asesino. Este paciente fue internado en un hospital psiquiátrico y coincidió con estos miembros de Stalag y de Gulag. Y al preguntarle el porqué de su reclutamiento, él dice que debido a los constantes abusos que sufría de niño por parte de su tío y de los cuales su madre estaba al tanto, él, en una crisis psicótica, decidió apuñalarla más de 30 veces y bueno, posteriormente el resultado es que él no puede estar en contacto con la sociedad. Fue muy peligroso trabajar con gente trastornada. En Project Terror de Stalag casi se pueden escuchar el resultado de trabajar con este tipo de gente, ya que se menciona
por un miembro que al momento de la grabación, un paciente trató de estrangular hasta la muerte a uno de los vocalistas de la banda. Si con detenimiento y con cuidado se escucha Project Terror, se pueden apreciar y se pueden percibir dichos sonidos. Gulag, como bien se mencionó, es un campo de prisioneros de la antigua Unión Soviética que se encontraban en el norte del Círculo Polar Ártico. Todo esto con la finalidad de obtener la peor experiencia posible para quien escuche su material. Ellos buscan, como en su primer proyecto, el miedo, la frustración del ser humano, todas esas emociones tan oscuras y tan íntimas, sacarlas a la luz. Un aspecto interesante que pretenden para el álbum Colima es utilizar a niños recién nacidos pero que son sordos. Un integrante menciona en la entrevista que al momento de realizar las grabaciones, este álbum nunca salió a la luz, pero lo que se pretendía es que al ser sordos los niños, pues entre ellos no podrían escuchar sus propios gritos. Entonces, el resultado final de Colima sería más catastrófico que cualquier otro trabajo. Del álbum Norilsk no se tiene más nada. Se presume que la banda se desintegró. No se ha tenido noticias de ellos desde hace años, al menos desde el 2012, que no se han tenido noticias. Hay bastantes páginas en Facebook que dicen estar en contacto con ellos, con miembros de Stalag y de Gulag, siendo que, bueno, no se tiene ninguna prueba. Y resalta esto de las personalidades del black metal, del escenario principal del black metal involucrados con Stalag. Sin embargo, vaya, ellos deciden mantener tanto el anonimato que no se arriesgarían a mencionar quiénes son los que están participando en un proyecto o proyectos tan siniestros. Para finalizar, hay un dato muy interesante que ronda en internet, en el cual al momento de hacer la investigación con todo lo posible que se tuviera al alcance, salta a la vista un nombre, el nombre de un integrante completamente ajeno tanto a Stalag como a Gulag. El nombre de esta persona es Osman Arabi, quien participa en un proyecto que es Shardas, con X. Es un árabe de origen libanés, quien para Stalag acepta haber contribuido tanto en guitarra, bajo, vocales, diseño de sonido, electrónico, sampling, collage de sonido, micromontaje, noise y programación. Esto es lo que esta persona sabe hacer en los muchos proyectos que tiene. Tanto como si fue cierto o no, él dice no estar ligado de ninguna manera ni con Stalag ni con Gulag, más que en la participación de algunos efectos en el Project Misantropia. Lo interesante de esto es que se menciona, de lo poco que se puede extraer, que realmente la banda Stalag y la banda Gulag no son otra cosa sino que el resultado de un solo hombre, a quien se le atribuye que hizo todo, que los pacientes nunca existieron, que la historia de la fábrica es falsa, lo de los niños nunca se dio, las prostitutas y las violaciones nunca ocurrió. Se dice que esta persona, Osman Arabi, hizo una fake band, es decir, que tanto Stalag como Gulag se hizo todo en un cuarto. Esto tiene el nombre de Bedroom Black Noise Project. Si es cierto o falso, solamente depende del espectador juzgar, investigar, conocer y escuchar el material que presentan. Tanto como si es cierto, es muy perturbador. Si es falso, es igual de perturbador, pero es muy creativo y muy perverso. Miércoles de Metal agradece nuevamente a quienes escuchan nuestras cápsulas semanales. Buscamos contenido exclusivo para subirlo desde nuestro punto muy particular de vista. Una vez más, muchísimas gracias.